Muchas cosas hoy estamos pensando, ¿no?, en nuestro país y nos detenemos justamente. Entonces pensamos en muchos avances innegables que hubo en la última década, que no se pueden negar, más allá del pensamiento político de cada uno. Pero por otra parte tenemos algo con lo cual chocamos, ¿no? Y ahí se da este punto de inflexión. Atilio Borón, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Bueno, se da esta dualidad, Tilio, ¿vio? O sea, por una parte, logros Ujú. inobjetables y por otra parte pareciera como que el gobierno choca contra una pared, ¿no? Bueno, creo que todos los gobiernos, ¿verdad?, tienen una combinación de aciertos y desaciertos, digo. Ujú. O sea, pensar que hay un gobierno que está al margen de críticas es absurdo. Creo que lo importante es hacer un balance adecuado. Creo que, como decís muy bien, ha habido logros muy importantes en estos 10 años, ¿no es cierto?, tanto en materia doméstica, voy a insistir sobre lo que ya sabemos, la asignación universal, el tema de las jubilaciones, la recuperación, digamos, de los fondos de pensión, la estatización de la FJP, etcétera. Pero claro, todo gobierno tiene asignaturas pendientes y este también las tiene. Asignaturas que a veces son de fácil resolución, en algunos casos, en otros no. Pero me parece que hay algunas que son realmente urgentes y que a mí me sorprendió que no se hubieran encarados antes de las PASO, ¿verdad? Porque después parecen como un resultado del revés electoral, digamos, con todas las salvedades, pero evidentemente no fue una buena elección para el oficialismo. Perdió muchos votos, vamos a ver de todas maneras lo que pase en la elección de verdad, ¿no es cierto? Pero asignaturas tales como la reforma del régimen tributario, que va más allá de ganancias, ¿no es cierto? Argentina tiene un régimen tributario muy regresivo, que realmente, yo te diría, requiere urgentemente una reforma. Ante eso mucha gente en el gobierno dice, bueno, pero esto levantaría una polvareda de oposición impresionante, lo cual es cierto, pero de lo contrario, entonces el gobierno está condenado a hacer las cosas en las cuales existe un consenso social muy amplio, teniendo en cuenta que hay algunas decisiones difíciles que hay que tomar y que van a provocar inevitablemente resistencia, pero creo que si se maneja bien la estrategia política, esa resistencia puede ser doblegada. No se la manejó correctamente en la 125, por eso ahí el Congreso al gobierno le fue mal, pero manejado de otra manera podría haber sido un resultado completamente diferente. Entonces digo, creo que hay que avanzar por el lado de la reforma tributaria, que es muy importante. Hay que avanzar en el tema, por ejemplo, de la reestructuración del Estado, que sigue siendo un Estado con mucha debilidad en capacidad de monitoreo. Por ejemplo, nosotros no tenemos recuentos oficiales independientes producidos por el gobierno en relación a lo que declaran las grandes empresas exportadoras de minerales y de hidrocarburos. Y eso es una locura. O sea, Claro. sabemos lo que las empresas nos dicen en sus declaraciones juradas, pero tenemos que tener oficinas independientes del propio gobierno que verifiquen que lo que se dice ahí es cierto. Bueno, estos son algunos de los temas, ¿verdad?, en los cuales hay que avanzar, tener una política antiinflacionaria, ¿verdad? Ha habido un error muy grande en el gobierno de pensar que una política antiinflacionaria necesariamente es una política ortodoxa que castiga los salarios. La historia está llena de ejemplos de políticas antiinflacionarias que recompusieron el salario, ¿no es cierto?, pero que lograron poner en caja a los elementos, a los agentes sociales que son los que avanzan con la inflación y que mejoran su situación relativa fomentando la inflación. Y eso requiere mecanismos de control, ¿verdad? Todo eso. En fin, estas son algunas de las tareas pendientes. Atilio, apelando, bueno, a su profesión, que es sociólogo, quiero ir un poquito más allá. Sí. Y usted dijo en un momento que los argentinos estamos acostumbrados a gobiernos corruptos. Ujú. Y eso habla de fondo, no de forma, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la historia argentina, ¿verdad? Arranquemos desde Rivadavia para acá, desde el préstamo con la Baring Brothers, que ya es un monumento a la corrupción. Digo, o sea, es una sociedad que, desgraciadamente, yo hablo como un sociólogo que describe y trata de analizar Seguro. la realidad, ¿no es cierto? Veo que la sociedad argentina, de alguna manera, se hizo carne la idea de que en los gobiernos hay corrupción, lo cual está muy mal. Tenemos que luchar para erradicar ese comportamiento, esa actitud, ¿verdad? Pero bueno, la evidencia histórica demuestra de que hay una especie de resignación ante eso, y entonces lo que la gente dice, lo dicen numerosas encuestas, bueno, pero aunque roben, lo importante es que hagan algo.
Y este fenómeno se da en Brasil de manera muy clara, muy clara. Se da, te diría yo, en la mayoría de los países. Bueno, usted está muy compenetrado también en lo que es Latinoamérica, ¿no? Claro, y digo, este fenómeno lo veo acá y además te digo, lo ves también en Europa, ¿no? El caso italiano que yo seguí muy de cerca por muchas razones, la cosa de Berlusconi, todo el mundo te decía, sí sabemos que es un ladrón, que es un corrupto, pero en la medida en que haga algunas cosas, ¿verdad? Que produzca algunas políticas que favorecen la expansión económica, la creación de empleo en Italia, bueno, ya sabemos, no tenemos cómo, ¿verdad? Hay una especie de resignación que viene de una historia 2 veces milenaria, los Claro. italianos dicen, ¿qué le vamos a hacer? Son así. Son incorregibles, diría Borges, ¿no? Los gobiernos tienen esa tendencia, sobre todo cuando tenés democracias incipientes como las nuestras, en donde todavía no hay un proceso realmente fuerte de consolidación, con un Congreso que funcione como un poder, ¿verdad?, que tenga capacidad de fiscalización, una justicia independiente, que es un tema que lo vemos además que se reproduce en todos los países, no es solo la Argentina, y no solo en América Latina, miremos España. ¿No es cierto? Miremos Italia, digamos, cómo este mismo síndrome se reproduce en todos los países. Entonces, cuando yo digo ese acostumbramiento, no quiero decir ni en relación a este gobierno ni nada, lo digo como una actitud ya muy instalada ante lo que aparece como una evidencia incontrastable, que es que los gobiernos son corruptos. Hay que luchar mucho, hay que cambiar esa actitud, hay que hacer una tarea muy fuerte de educación política, pero bueno, esta tarea no se está haciendo y entonces esta actitud está reforzada además porque los medios que están jugando un papel político muy importante en la Argentina, medios que son muy opositores al gobierno, baten el parche, ¿no es cierto?, sobre ese tema. Entonces pongo un ejemplo. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires está procesado en 2 causas y eso no aparece en ninguna primera plana de los diarios importantes. Sí aparece el caso, para tomar uno, el caso de Vudú, que no está ni siquiera procesado. Sin embargo, si uno mirase solamente las primeras planas de los diarios, daría la impresión de que en un caso, digamos, hay una persona que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, el caso de Macri, tiene 2, por eso está procesado, y el otro, que parecería ser poco menos que un fugitivo y no tiene ninguna causa. Bueno, esto habla del doble estándar con el cual se manejan los medios y que lo hacen a los efectos de hostilizar al gobierno. Creo que en ese sentido se nos debe una reflexión profunda sobre la situación del periodismo en la Argentina, ¿no? Porque mucho del periodismo se ha transformado en propaganda política y eso realmente creo que cierra los espacios de discusión. Sí, y en esto, Atilio, también, digo, o para un lado o para el otro también, ¿eh? Ah, por supuesto, para no, un lado, no. Sí, sí, desde ya. medio que me dejó pensando esta reflexión, por eso digo, de un lado Claro. y del otro, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que en ese sentido, claro, lo que pasa es que hay una gran tensión política, hay un conflicto muy fuerte, hay una ofensiva, digamos, pero yo pocas veces recuerdo en la historia argentina haber visto un ataque tan persistente contra el gobierno como el que se ha venido registrando en los últimos tiempos. Habría que remontarse a la última fase del gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, o algunas otras épocas anteriores, ¿no es cierto?, donde los ataques eran muy fuertes. Y a veces la respuesta de los medios que están cercanos al oficialismo es un poco un espejo de la otra, con lo cual creo que eso no colabora a la construcción de un espacio de debate, que es lo que realmente Argentina necesita. Seguro. Atilio, hoy hay muchas pasiones, ¿no? Más que razones, digo siempre. Y esto de la izquierda y la derecha, ¿no? ¿Es más pasional que racional? O digo, ¿es más discursivo que en la práctica? Siglo XXI. No, yo creo, mire, ahí le cito a un gran autor del liberalismo democrático italiano que fue Norberto Bobbio, ¿no es cierto? Norberto Bobbio, un hombre que no podía ser acusado de ser de izquierda, marxista o socialista, nada de eso. Y él dijo que la distinción de izquierda y derecha sigue manteniendo toda su vigencia. Él dice, porque por ahí es cierto, dice, que hay momentos en donde la tendencia se difumina. Y pone una metáfora muy linda, dice, pero es lo mismo que ocurre, digamos, en el crepúsculo. Uno no sabe si es de día o si es de noche, pero son situaciones transitorias. Al cabo de un tiempo se hace de noche y después viene el día. Y también el amanecer es un momento de confusión, ¿qué es día o es noche? Después se hace día. Entonces él dice, por más que haya fuerzas políticas o programas políticos que por un momento parecerían estar superando, ¿no es cierto?, la situación de izquierda a derecha, a la larga terminan de un lado o del otro. La derecha
proponiendo fundamentalmente una bandera que es una libertad entendida en un sentido formal, no sustantivo, ¿no es cierto? Formalidades democráticas, formalidades en materia de libertad, pero no la sustancia real de la libertad y la democracia. Y la izquierda levantando la bandera de la igualdad. Y entonces Bobbio decía, esas dos banderas existen y van a seguir existiendo. Quienes privilegian una, privilegian lo otro. Creo que eso es importante, ¿no es cierto? No perder. No hay programas que claramente tienen una orientación hacia un lado y otros hacia el otro. Y la última breve. Sí. ¿Necesitamos partidos políticos fuertes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante, aunque también necesitamos movimientos sociales fuertes, que es muy importante, no solamente partidos políticos. Con partidos políticos fuertes solo no resolvemos los problemas, digamos que los grandes desafíos que afectan a la democracia en la Argentina. También necesitamos, por ejemplo, movimientos sociales muy fuertes. Compromiso, ¿no? Eso es compromiso. Eso es compromiso, exactamente. Y eso realmente no se ve mucho. Ha habido una tendencia a la atomización de los partidos políticos, tanto que ya no se los llama así, se les dice el espacio político tal. Exacto. Y es un cambio. Y los movimientos han sido también muy debilitados en los últimos años. Gracias, Atilio Borón. Gracias a usted. Pausa. Una vez un municipio